Entonces, me agrada mucho poder compartir con ustedes este espacio de sanación interior. Y sin más preámbulo, yo quiero que la palabra de Dios entonces nos ilumine para iniciar esta primera reflexión taller. Vamos a tomar el texto de Isaías en el capítulo 43, versículos 1 y siguientes. Isaías 43, 1 y siguientes. Ahora, así dice Yahvé, el que te ha creado, Jacob, el que te ha plasmado, Israel. No temas, que yo te he rescatado. Te llamé por tu nombre y eres mío. Si cruzas las aguas, yo estoy contigo. Si pasas por los ríos, no te hundirás. Si andas sobre las brasas, no te quemarás. La llama no te abrazará, porque yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Entregué a Egipto como rescate por ti, a Cus y a Sebas en tu lugar, dado que eres precioso a mis ojos. Eres estimado y yo te amo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Uno de las frases que más se repiten en la Sagrada Escritura, lo hemos escuchado muchas veces, es el no tengas miedo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor constantemente nos está repitiendo esa frase, no tengas miedo, no tengas miedo. Porque el Señor sabe la debilidad y la fragilidad del hombre y cómo el miedo puede ser el enemigo de la gracia y la presencia de Dios. Hay dos cosas que son contrarias al amor. Podemos ver que contrario al amor, que es salir de nosotros mismos, donarnos, entregarnos, contrario al amor no es el odio, contrario al amor es el egoísmo, es decir, tanto amor propio que solo quiero ensimismarme y quedarme en mí mismo. Pero al mismo tiempo hay otro sentimiento que puede llevarnos a ensimismarnos y a encerrarnos en nuestra propia existencia. Y este es el miedo. Por eso es contrario al amor. Siempre vemos esa contraposición entre amor y miedo. El miedo es consecuencia de la falta de amor, o por lo menos de la falta de conciencia de amor. Por eso el Señor en Isaías, en el capítulo 43, cuando invita a Israel, es decir, a ti y a mí, cuando nos invita a no tener miedo, contrapone el decirnos, yo te amo, yo estoy contigo. El miedo es algo muy común. Y ahora que estamos en este espacio de pandemia, de cuarentena, ha polulado mucho este sentimiento. La gente por donde quiera que hablamos o escuchamos, es que tengo miedo, es que tengo angustia, es que tengo ansiedad, es que tengo un sentimiento, incluso hay gente paralizada, con pánico, por el miedo. Y entonces tendríamos nosotros que buscar cuál es la raíz de ese miedo. ¿Por qué hay ese miedo en una sociedad que se creía autosuficiente? En una sociedad que se creía capaz de poder enfrentar y superar cualquier vicisitud. Tenemos una sociedad soberbia, una sociedad orgullosa, una sociedad autosuficiente que se cree capaz de poder todo con la ciencia, con la economía, que cree capaz de poder todo a través de la medicina, a través de la intelectualidad y de la racionalidad. Y se enfrentan con situaciones como esta vicisitud que estamos viviendo con la pandemia y se quedan sin elementos. ¿Por qué entonces reacciona con miedo? Porque le hace falta lo más importante, a pesar de que haya sabiduría, a pesar de que haya inteligencia, a pesar de que haya capacidades físicas, a pesar de que haya capacidades económicas, se enfrenta a lo desconocido y ya no tiene posibilidad de superar esta vicisitud. Y es porque hay una gran diferencia entre superar el miedo y sanar el miedo. Y quiero que arranquemos desde aquí. Hay gente que es capaz como de superar el miedo. Yo supero mi miedo, no les presto atención. Esta sociedad había superado el miedo, pero era como cuando tú ocultas algo, lo tienes allí, pero lo tienes oculto y entonces en realidad no has sanado el corazón. La sanación interior debe partir de la base del hecho de sacar a flote la dificultad que tenemos, ocultar nuestras debilidades, ocultar nuestros dolores, ocultar lo que nos afecta, no sana.
Nos ayuda a superar por un tiempo. Nos ayuda a vivir en una paz exterior por un tiempo, pero no es sanador. La sanación solo se logra cuando sacamos a la luz la dificultad que tenemos y la enfrentamos con la presencia de Dios. Es muy diferente superar a sanar. Les voy a poner un ejemplo y discúlpenme que sea tan plástico este ejemplo, pero creo que nos ayuda a entender lo que implica realmente la sanación y creo que es fundamental para este primer día de taller de sanación interior. Nosotros vemos en el reino animal un animalito que supuestamente es muy limpio. Por lo menos nosotros constantemente decimos el gato es un animal muy limpio. Porque nosotros vemos que el gato se está lamiendo, porque vemos que cuando el gato hace sus necesidades, tapa con tierra lo que deja allí. A diferencia de pronto de un perro que si está sucio no le importa o que deja sus necesidades en cualquier parte y no le presta atención. Entonces decimos, el gato es un animal limpio. Pero ese ejemplo del gato es exactamente lo que no debemos hacer nosotros en nuestro camino de sanación interior. El gato no es limpio, el gato esconde su suciedad. Y hay una gran diferencia entre esconder la suciedad y sanar la suciedad, y limpiar la suciedad, y purificar la suciedad. Nuestros dolores los podemos esconder y yo puedo vivir un tiempo sin ningún problema. Hay gente que aparenta estar sin ningún problema, pero apenas le tocan ese puntico débil, apenas tiene cualquier tipo de roce en ese aspecto débil, inmediatamente reacciona. Entonces tú ves personas que se ven muy normales, pero hay cosas que no toleran, hay cosas que no soportan, hay cosas en las cuales no tienen las mismas reacciones, ni la misma paciencia, ni misma tranquilidad. Es porque no están sanos. Simplemente han escondido su suciedad, han escondido su dolor, pero no se han sanado. Y Dios quiere que estemos sanos. Dios no quiere que ocultemos nuestro dolor. Dios no quiere simplemente que nosotros ocultemos nuestra debilidad, que nosotros ocultemos nuestros traumas, que nosotros ocultemos los rencores. No, a mí eso no me afecta. No, yo no tengo problemas con eso. No, nuestra soberbia, la soberbia del mundo, yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Cómo vas a estar bien si no estás con Dios? ¿Cómo vas a estar bien si no tienes la presencia del amor? Simplemente has superado cositas, pero no te has sanado. Y Dios quiere tu sanación. Dios quiere tu liberación definitiva. Para poder sanar es necesario sacar a la luz. Así lo dice la palabra de Dios. Lo que no sale a la luz no puede ser sanado. Lo que no es aceptado no es redimido, decían los padres de la iglesia. Para poder ser redimido necesito aceptar. En los Alcohólicos Anónimos tienen un programa de sanación muy bonito para aquel que sufre el alcoholismo. Incluso es tratado también para aquellos que tienen una atadura de drogadicción. Y el primer paso necesario para lograr la sanación del alcoholismo es la aceptación. Usted tiene que aceptar que tiene un problema de alcoholismo. Cuando el alcohólico dice, yo no tengo problema, yo esto lo manejo, yo no soy alcohólico, yo no sufro de nada, a mí esto no me afecta. Simplemente es un mecanismo de defensa que se llama negación. Y veremos a través de esta semana de sanación interior cómo los mecanismos de defensa erróneos lo que hacen es ahondar el problema de la sanación interior. Cuando tenemos negación en relación al rencor, en relación al complejo, en relación al trauma, en relación a la culpa, en relación al miedo, impedimos la sanación. Lo primero es la aceptación. Yo tengo un problema, yo tengo una debilidad, yo tengo una fragilidad. Y este mundo ha sido diseñado para que no aceptemos, para que no reconozcamos. Si no partimos del reconocimiento, no podremos ser sanados. El reconocimiento es fundamental, es básico, es primordial. Reconocer mi fragilidad. Pero en este mundo en el que yo soy, yo puedo, yo tengo, yo soy capaz, incluso con esta pseudo religión de la nueva era que nos impulsa a creernos dioses, nos impide poder sanarnos definitivamente. Y en realidad lo que hacemos son criaturas rotas
enfrentándose a otras criaturas rotas y lo único que puede salir es sufrimiento y dolor. Sufrimiento y dolor. Entonces no te preocupes si no sufras por amor. Entonces ahora está el poliamor. Entonces ya puedo tener varias relaciones. Entonces esto va a sanar mi corazón. Y en realidad lo que hace es romperte el corazón en más pedazos. Entonces imagínense un montón de gente fraccionada con el corazón roto en 1000 pedazos, con otra gente fraccionada en un montón de gente con dolores, con vacíos, lisiadas emocionalmente, enfrentándose a otras. Ese es el caos que tenemos en esta sociedad, porque no partimos de la base del reconocimiento de la necesidad que tenemos de ser sanados y por tanto de la necesidad que tenemos de Dios, porque el único que puede llenar el vacío del corazón del hombre es el amor de Dios. ¿Qué es el miedo? Es ausencia del amor de Dios. Fíjense cómo el texto de Isaías 43 nos pone el punto sobre las íes. ¿Por qué hay miedo? Porque no te sientes amado. ¿Por qué hay miedo? Porque no te sientes acompañado. El miedo está muy asociado a problemas de ausencia, sobre todo ausencia de papá. La ausencia de papá, un papá castigador, un papá severo, un papá fuerte, un papá que ha fallecido, un papá que de una u otra manera tuvo una relación difícil conmigo, me hace una persona insegura y con miedo, principalmente en ese aspecto, pero puede ser también con la madre y con relación a la vida. También nosotros podemos transmitir el miedo. Una persona insegura transmite sus inseguridades. Y una mamá sobreprotectora, unos padres sobreprotectores, no están ausentes, pero están cargando de miedo a sus hijos. Como nuestros miedos son transmitidos por la sobreprotección. Eso discretamente allí, subrepticiamente, allí, por debajo de cuerda me está diciendo que soy un inútil. Un papá sobreprotector le está diciendo al hijo, tú eres un inútil, tú no sirves, y le está generando inseguridades. Un papá que está bien, que ama de una manera sana, sin ausencias y sin sobreprotección, genera seguridades sobre sus hijos, porque se siente amado, acompañado, pero al mismo tiempo se siente seguro porque le han dado seguridad. ¿Cuánto haría de bien a los niños enseñarles desde el amor? Primero, que conozcan el amor de Dios y segundo, que tengan el amor de los padres. Por eso es tan importante para esta sociedad postmoderna volver frágiles las familias, destruir las familias. Cuando se destruye las familias, los niños no tienen la presencia del papá o no tienen la presencia de la mamá a partir del divorcio, a partir de la ideología de género, a partir del ataque frontal a la familia, a través del aborto, de la eutanasia, de tantas herramientas para afectar y dañar la familia, lo que están generando es individuos frágiles, individuos temerosos, individuos que lo único que pueden generar es violencia, porque el miedo genera violencia. Si nosotros vemos las reacciones negativas, instintivas de los animales tienen dos reacciones instintivas. Una positiva, que es el placer, y dos negativas, que es la violencia o la agresividad y el miedo. Y están íntimamente ligadas. El miedo está íntimamente ligado a la violencia y la agresividad. Muchos animales reaccionan agresivamente por miedo, por temor. Claro, como no son personas, como no hemos crecido como personas seguras con el amor, con la presencia de Dios, con el amor y la presencia del papá y de la mamá, entonces somos generadores de violencia, somos generadores de agresividad. Ese es nuestro mecanismo de defensa. El miedo está íntimamente a la violencia y la agresividad. Vemos como muchas de las cosas sociales que estamos viviendo hoy, muchas de las circunstancias sociales, de las dificultades, de la violencia que se vive hoy en la sociedad, es producto de eso, de individuos inseguros, sin tener una autoestima alta, que han sido abandonados en familias fragmentadas, que no se les ha dado el amor y la seguridad que necesitan y que están alejados de Dios, que puede venir a llenar y a sanar ese vacío. Porque podemos decir, entonces, ¿qué me queda a mí? Si yo tuve esta dificultad con mis padres, yo fui sobreprotegido o a mí me abandonaron, entonces ya yo quedo así. La historia, y esto lo aprendemos para la sanación interior, la historia influye, pero no determina. La historia del hombre influye, pero no determina.
Gracias a Dios no somos freudianos, en donde decía que lo que a ti te acaecía en la historia, en tu historia, te determinaba para la vida. Y los dos movimientos del Tánatos y del Eros, que eran los únicos que podían de una u otra manera determinar al ser humano. Nosotros hemos ido analizando la psicología y hay autores de psicología trascendental como Víctor Frankl que nos muestran que lo que mueve al hombre es más la idea de la trascendencia que el eros y el tánatos, la idea del sexo y la idea de la muerte, y que la historia influye pero no determina. La palabra del Señor lo dice también. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Por tanto, Dios puede ir a la historia y sanarla. ¿Quién puede llenar el vacío del corazón inseguro, del corazón vacío? ¿Quién puede llenarlo? El amor de Dios. El corazón del hombre está diseñado para ser llenado solo por el amor de Dios. En la medida que nos acercamos al amor de Dios, en esa medida somos sanados y liberados. La sanación interior es un proceso de acercamiento al amor. Y allí quiero hacer puntualidad sobre otra nota característica de la sanación interior. Y es que la sanación interior es un proceso. A veces queremos las cosas mágicamente. Tu proceso de afectación, ya sea por miedo, por rencor, por trauma, por complejo, no ha venido de la noche a la mañana. Se ha vertido a través de la historia. Tu historia ha sido marcada y afectada a través de años de vida. Y a veces queremos que Dios actúe de una manera mágica y es cierto que Dios puede hacer milagros, pero lo normal en un proceso de sanación interior es que sea eso, un proceso de sanación interior. En la medida que me acerco a Dios, en la medida que me lleno de su amor, en la medida que saco a flote mi debilidad y saco a la luz mi dolor, en esa medida soy sanado. En la medida que acepto y reconozco mi fragilidad, puedo ser restaurado por el amor infinito de Dios. Primer paso de la sanación interior, la aceptación, el reconocimiento. No más ocultar, no más creer que supero, porque es que confundimos la paz, confundimos la sanación con la ausencia de conflicto. Es que claro, si a mí no me tocan donde tengo el dolor, donde tengo la herida, yo vivo bien, tranquilo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo evito que me toquen el dolor. Como yo soy una persona débil, con una baja autoestima, inseguro, con miedos, entonces me pongo una caparazón de soberbia, me pongo una caparazón de orgullo, me pongo una caparazón de violencia, de ira, que en realidad es agresividad, ya les dije, oculta el miedo, oculta el miedo. Cuando vemos una sociedad agresiva, cuando vemos cosas violentas, usted diga, esta sociedad tiene miedo. Es miedo, esto es pura fragilidad. Incluso puede ser, es un individuo manipulable. Un individuo con miedo es un individuo manipulable. En la medida que nos llenamos del amor de Dios, entonces en esa medida pues, tenemos más criterio y más carácter para tomar decisiones ya no desde el miedo, sino tomar decisiones desde nuestra razón y desde nuestra voluntad. En la medida que nos dejamos llevar por el miedo, nos animalizamos. En la medida que nos dejamos llevar por la violencia y la agresividad, nos animalizamos. En la medida que nos dejamos llevar por el placer, nos animalizamos. En la medida que nos dejamos guiar por la razón y la voluntad, nos humanizamos. ¿Qué es lo propio del ser humano? La razón y la voluntad. Tenemos alma espiritual, no tenemos alma animal. Por tanto, lo que te hace ser humano, desde la perspectiva filosófica y existencial, es la razón y la voluntad. Yo decido con mi razón, no decido por mis miedos. Mucha gente reacciona, pero no piensa. ¿Y por qué reacciona? Porque lo dominan sus miedos. ¿Por qué lo dominan sus miedos? Porque no los ha aceptado ni reconocido, no los ha sacado a la luz, no se ha dejado sanar por Dios, no se ha llenado por el amor de Dios. Simplemente los ha tapado y cree que es normal. Yo soy normal, esto es lo que tengo que hacer, yo tengo que hacer. Martin Luther King, y perdóneme que utilice este paréntesis, haga este paréntesis, decía, lo que se logra a través de la violencia solo se puede soportar y sostener a través de la violencia. El miedo nos hace ser violentos y agresivos. Necesitamos ser llenados por el amor de Dios. Primer paso de la sanación del interior y sobre todo la sanación del miedo, la aceptación, no más ocultar. Yo recuerdo mucho que mi mamá cuando yo estaba pequeñito me mandaba a arreglar mi habitación
Y cuando yo iba a arreglar mi habitación, de pronto me daba pereza, flojera, decimos nosotros, y entonces cogía todo lo sucio que había en la habitación y lo metía debajo de la cama, ahí lo escondía y tapaba, ponía ahí el cubrelecho, ponía la sábana, las cobijas y debajo de la cama. Mi mamá llegaba y encontraba la habitación limpia y pulcra y decía, muy bien, arreglaste la habitación. ¿Qué pasa? Ese sucio podía estar allí un día, podía estar allí 3, 4, 5 días, pero después de una semana, esas medias sucias allí, esos interiores sucios allí, esa basura sucia allí, empieza a tener una reacción. ¿Y cuál es? El olor. A pesar de que se ve limpio, algo como que huele mal. Y usted también puede ver en su vida, yo parezco que estoy bien, pero algo huele mal, hay algo que no está bien. Y usted tiene que pedirle a la luz de Dios que saque afuera ese dolor. ¿Qué ha generado en mí esta situación? Porque usted cree, no, yo no tengo miedo a nadie, yo soy Juan sin miedo, yo no le tengo miedo a nadie. Simplemente es el mecanismo de la violencia, de la agresividad y la soberbia que oculta la verdadera realidad. Hay un miedo por ausencia de papá, hay un miedo por exceso de sobreprotección, hay un miedo por una familia disgregada, dividida, fraccionada. Hay un miedo porque no hay una enseñanza correcta de Dios. Incluso una de las cosas que más le cuestan a algunas personas en los procesos de sanación interior es ver a Dios como papá, porque tienen una figura paterna distorsionada y no entienden la figura del Padre que acompaña. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por el agua, no te ahogarás. Yo, Yahvé, te sostendré. Soy tu Padre, soy tu Salvador. Israel, yo he entregado a Egipto como rescate por ti. Yo estoy contigo. Tú eres precioso a mis ojos. Fíjense qué hermoso. Cómo Dios va haciendo un itinerario de sanación interior en el pueblo de Israel. Ha hecho un itinerario de sanación interior. Hay un texto que a mí particularmente me llama mucho la atención, sobre todo en lo que se refiere a la sanación del miedo. Y es el texto de David y Goliat. Si nosotros vemos, y lo asocio mucho, tal vez en alguna otra conferencia lo he hecho, lo asocio mucho con este tiempo de pandemia. Goliat vocifera, Goliat grita, Goliat ruge, Goliat blande su lanza, su espada, y el ejército de Israel está temeroso, lleno de miedo, porque escucha los rugidos del gigante, porque ve el tamaño del gigante, porque todos sus sentidos giran en torno a la dificultad. Como aquí el texto de Isaías que dice, ¿qué le está diciendo el Señor a Isaías? No veas el fuego, no veas el agua, aunque haya fuego, aunque haya agua, yo estoy contigo. Es el niño que tiene seguridad. El niño, cuando va de la mano de su papá, cuando va cargado por su mamá, aunque haya la dificultad que sea, él está tranquilo porque está en brazos de su madre, está en brazos de su padre. Eso da la seguridad, da la tranquilidad. Estoy en manos del Señor. Estoy en las manos de mi Dios. Fíjense que es la diferencia entre la paz auténtica, la que proviene de Dios, la sanación auténtica que proviene en el interior, de la falsa paz, que es simplemente ausencia de conflicto. Mientras no haya fuego, no me quemaré. Mientras no haya agua, no me ahogaré y no tendré miedo. Mientras no esté el gigante, no hay problema. Mientras no haya pandemia, este mundo enfrenta lo que sea. Soy capaz de enfrentar lo que sea, pero ahí está frágil, ahí está dividido, ahí está fraccionado. Un mundo ateo es un mundo temeroso. Un mundo ateo es un mundo con miedo porque le falta la figura paterna real, que es la figura de Dios. Un mundo ateo ya no sea solo desde la perspectiva teórica, puede que nos digamos, no somos ateos teóricos, pero somos ateos prácticos. Si no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, somos hombres y mujeres temerosos, con ausencia de seguridad. Entonces, confundimos la falta de conflicto
que no haya dificultad, que no haya fuego, que no haya gigante, entonces yo estoy bien. Diferencia entre superar cosas a sanar cosas. Primer punto, aceptación. Yo solo no puedo. Yo tengo una dificultad, yo necesito de Dios. Viene el gigante, viene la dificultad, viene el fuego, viene el agua, qué sé yo, qué te atemoriza a ti, porque tuviste un trauma, porque tuviste una situación compleja cuando pequeño y hay cosas particulares que se vuelven no solo miedo, sino que se te vuelven fobias. ¿Qué hay que hacer? Entonces, enfrentar esa dificultad. Pero ya no solo, porque si la enfrentamos solos, vamos a volver a tener miedo. Si yo me enfrento al agua, si yo me enfrento al fuego, si yo me enfrento al gigante solo, voy a perder. O me entra el pánico y me congelo, me freno, o me entra la agresividad y me vuelvo violento. Los dos mecanismos de defensa. Es necesario, además de aceptar, enfrentar el miedo. La manera de superar la dificultad, y no solo superarla, sino sanarla, es enfrentarlo, pero con un punto posterior, y es el hecho de enfrentarlo con Dios. Si paso por el fuego, no temeré, si Dios está conmigo. Si paso por el agua, no me ahogaré, si Dios está conmigo. David enfrenta a Goliat, pero ya no lo enfrenta como querían enfrentarlo el ejército de Israel. ¿Cómo era? Con espada, cómo era con escudo, cómo era con casco, cómo era con su yelmo. Ese es el tipo de enfrentamiento que quería hacer el pueblo de Israel, el ejército de Israel, ante su miedo para superar a Goliat. Y no pudieron, porque es con su propia fuerza, desde sus fragilidades internas, aunque tengan escudo, aunque tengan espada, aunque tengan lanzas, ahí está el hombre frágil que está viendo la dificultad y entonces se vuelve un niño. El miedo nos hace volver a nuestra infancia, nos hace volver a nuestra pequeñez. ¿Qué nos hacía a nosotros recuperar la confianza? El sentirnos acompañados. Una madre superprotectora afecta al niño porque le hace creer que solo cuando está ella puede estar seguro. Una correcta educación espiritual nos enseña que Dios siempre está con nosotros. Entonces ya no dependo de mi mamá o de mi papá, o no dependo de X o de Y para tener seguridades. Algunos dependen de un arma para poder sentirse seguros y hombres, yo tengo un arma. Dependen de algo, es como aquel que anda con una muleta. Y entonces mientras tenga la muleta camina bien, pero si quita la muleta se cae al suelo. Dependencias no son sanaciones. Tercer punto. El primer punto, perdón, se me está acabando la batería. El primer punto sería aceptar mi realidad. El segundo punto sería enfrentarla con la ayuda de Dios. Y el tercer punto, no generar dependencias. No necesito dependencias, no me apego a dependencias, solo dependo de Dios. Y hay gente que genera su seguridad a partir de una persona, de una situación, una circunstancia. Está trabajando, entonces tengo seguridad. Se me acaba el trabajo, se me acabó el mundo, porque mi seguridad, mi bastón, mi muleta era el trabajo. O una persona, si esta persona se va de mi vida, me muero, entro en pánico, ¿qué voy a hacer sin ella? Ella era la que me sostenía. Una sanación falsa. No era sanación, sino simplemente tenía una muleta. El pueblo de Israel, el ejército de Israel no es capaz de enfrentar al gigante, porque cuando viene la realidad, las muletas no nos sirven para nada. Las muletas son falsas. ¿Por qué? Porque las personas fallan. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian. ¿Por qué? Porque las cosas se acaban. El único que permanece, el único que es eterno, el único que realmente nos puede sostener es Dios. ¿Qué hace David? David suelta. Ni utiliza espada, ni utiliza escudo, ni utiliza yelmo, ni utiliza casco, no utiliza nada. Utiliza su fe en Dios. Enfrenta su dificultad con Dios, no con muletas. Porque las muletas, repito, nos pueden fallar. Tú enfrentas tu vida, pero tu seguridad es tu marido, tu seguridad son tus hijos, y tus hijos crecen y se van de la casa y se te acaba el mundo. Tú tienes falsas seguridades. Tú no puedes enfrentar la vida con muletas, porque las muletas fallan. Tú tienes que enfrentar la vida
con quien te sostenga verdaderamente. ¿Y quién es el único? Dios. David enfrenta al gigante con Dios. ¿Y cómo hace? Ya no escucha la voz del gigante, ya no ve al gigante, sino que escucha la voz de Dios y ve a Dios, que es más grande que gigante. ¿Cuál es tu miedo? Por grande que sea tu dificultad, por grande que sea tu problema, por grande que sea tu gigante, Dios es más grande que él. Por eso la sanación interior del miedo parte de allí, del reconocer la verdadera imagen de Dios. La gente tiene miedo porque no tiene una verdadera imagen de Dios, tiene una imagen falsa. Algunos incluso tienen una imagen de Dios castigador, entonces creen que esta pandemia es Dios que está castigando. Entonces esa falsa idea de Dios los hace entrar en pánico y en miedo. No conocen a Dios, no saben quién es Dios. Dios, yo soy tu Padre. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por el agua, no te ahogarás. Eres precioso a mis ojos y yo te amo. La verdadera imagen de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, dice San Juan claramente, el amor echa fuera el temor. Cuando Dios entra en mi corazón, ¿quién es el amor? Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. La sanación interior del miedo parte por tener esa verdadera idea de Dios y dejar que su amor me llene mi vacío y mi inseguridad para poder enfrentar lo que sea. Aceptar mi realidad. Aceptando mi realidad soy capaz de enfrentarla sin dependencia, sino enfrentarla con Dios. Y en la medida que enfrento con Dios es porque tengo una verdadera imagen de Dios que ha llenado todos mis vacíos. David iba tranquilo, iba con una piedra y con una onda. ¿Por qué? Porque estaba lleno de Dios. Sabía quién era Dios y sabía que Dios con una piedra podría derrotar al gigante. No sabía cómo, pero ¿cómo va a pasar esta pandemia? Yo no sé cómo va a pasar, pero yo tengo una verdadera idea de Dios. Yo sé quién es Dios. Dios es amor. Dios es quien me ama. Dios es quien está conmigo. Dios no me deja solo. Dios no me abandona. Dios camina conmigo. Tengo la verdadera conciencia de la realidad de Dios. Un Dios condescendiente, un Dios que se abaja, un Dios que me busca, un Dios que está conmigo, un Dios que no me abandona. No tengo miedo. Por eso Jesús le repite, no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Qué nos está diciendo? Yo estoy con ustedes. Es como cuando uno, perdonen el ejemplo tan tonto, como cuando uno ve una película pero ya sabe cuál es el final de la película, ya sabe cómo va a terminar. El que no sabe cómo va a terminar la película se asusta, se entra en suspenso, se angustia. ¿Cómo va a terminar? Pero ya yo sé el final. Al final, Dios triunfa. Al final, Dios vence. Al final, Dios es eterno. Al final, Dios obra con poder. Dios está conmigo. Dios me ama. El final es la eternidad con Dios, la salvación. Por eso se ha hecho hombre, por eso ha muerto en la cruz, por eso se ha quedado en la Eucaristía. Por amores. Toda la historia de la salvación es un relato del amor de Dios, es una manifestación de la condescendencia divina. Él es el antídoto, decía Tertuliano, él es el antídoto, Él es la medicina, Él es la salvación. Todo el Antiguo Testamento manifiesta eso. Uno ve el amor de Dios manifestado, por ejemplo, en Tobías, a través del pez que logra sanar a su padre, logra liberar a su esposa, a su futura esposa, logra darle fortaleza en el camino. Ese pez es signo de ese Dios, de Jesús, que se manifiesta como sanador, como liberador, como aquel que nos fortalece en el camino de la vida. Todo el Antiguo Testamento es un relato, es una carta de amor. San Agustín decía, tú puedes resumir la Sagrada Escritura diciendo, Dios me ama, Dios me ama. La sanación interior del miedo parte desde el conocimiento de la verdadera realidad de Dios. Dios me ama. Padre, pero Dios te ama. Pero esta situación, pero esta circunstancia, mis hijos, el problema económico, pero Dios te ama. Y si Dios te ama, nunca te va a abandonar. Si Dios te ama, está contigo. Si Dios te ama, aunque pases por el fuego, es decir, vas a pasar dificultades,
El amor de Dios no implica eso. Un verdadero padre no es aquel que le impide a su hijo enfrentar las vicisitudes de la vida, porque eso es un padre sobreprotector y un padre que genera inseguridades en sus hijos. No es el que no le enseña a nadar en una piscina y el que está sosteniéndolo y cargándolo todo el tiempo. No, es el que deja que nade y que enfrente y que a veces trague agua. ¿Para qué? Como una pedagogía de amor. Entonces no dice no vas a pasar por el fuego. Te amo que no vas a pasar por el fuego. Te amo que no vas a pasar por... No, vas a pasar por el fuego, pero no te quemarás. Vas a pasar por el agua, pero no te ahogarás. Porque yo estoy contigo, porque yo te amo, porque yo te sostengo. El amor de Dios sana nuestros miedos, nuestros miedos. Entrégale a Dios ese vacío que tienes allí y pídele al Señor en este proceso espiritual que vaya sanando. Y les decía hace unos minutos, la sanación interior es un proceso. Y Dios va poco a poco haciendo la obra en mí, mostrándome cosas de mi infancia, mostrándole cosas de mi pasado que han afectado mi seguridad, que las he tenido ocultas como el gato sucio y puerco y cochino, que las ha ocultado, pero que al final huelen mal. Yo tengo algo como que hay que sacarlas a la luz. Prefiero el perrito que se le ve todo el sucio y se sabe dónde cuando hay que bañarlo, se sabe que hay que bañar. Y cuando hay sucio, se sabe dónde hay que recogerlo. El gato esconde todo. Y a veces nosotros escondemos nuestras realidades. Las ocultamos con mecanismos de defensa de negación, mecanismos de defensa de proyecciones, que es el otro. No reconocemos nuestra debilidad, no reconocemos nuestra limitación. Es que fue el otro, es que claro, mi papá me hizo eso cuando estaba pequeño y entonces mi mamá, entonces proyectamos, la culpa fue, esto no es asunto de culpas, porque si mi papá de una u otra manera actuó así, era porque él también estaba afectado, él también tenía el corazón partido, dividido, frágil, limitado, no conocía a Dios. Tú tienes la posibilidad de conocer a Dios. Entonces no se trata de proyectar mi dolor, ni de generar culpas afuera, sino de reconocer. Yo tengo una fragilidad, yo necesito de Dios. Es que el otro, siempre estamos diciendo, es que mi marido, es que mis hijos, es que mis padres. No, yo. A mí me falta Dios. Yo necesito el amor infinito de Dios para que mis relaciones interpersonales sean sanas y para poder enfrentar el fuego, porque el fuego siempre va a estar. Las aguas siempre van a estar, los gigantes siempre van a estar, las montañas siempre van a estar, las tormentas siempre van a estar. Jesús no nos promete que no va a haber eso. Incluso el Padre Nuestro nos dice, no nos dejes caer en la tentación. No dice que no va a haber tentaciones ni dificultades. Las va a haber, es connatural el hombre mismo. O sea, Juan Pablo II dice en la Salvifici Dolores, dice, el sufrimiento es inherente al hombre mismo. Son dificultades propias de la realidad humana. Pero esas realidades se enfrentan con la presencia de Dios. Con una falsa idea de Dios generamos la imposibilidad de poder superar el miedo. Con una idea adecuada de Dios somos capaces de enfrentar los miedos y las dificultades y las vicisitudes de la vida. Vamos a pedirle, para ir cerrando, vamos a pedirle al Señor que nos llene con su gracia y con su amor. Vamos a hacer ahora un espacio de oración, es un espacio de acercamiento al Señor, para pedirle al Señor que nos ayude y que nos proteja. Vamos ya teniendo 54 minutos aquí, vamos viendo, vamos entonces cerrando y recuerden que mañana nuevamente nos encontramos aquí, un espaciecito de máximo 1 hora, con la sanación interior de los rencores y los resentimientos. Luego tendremos al día sábado la sanación de los traumas y los complejos, y el momento fuerte de oración lo vamos a tener el domingo, donde transmitiremos la Eucaristía desde el Templo de la Renovación de Madrid, la Eucaristía, y tendremos el espacio de adoración al Santísimo. Ahí vamos a recoger toda esta semana y vamos a hacer el espacio fuerte de oración. Pero recuerde que la sanación interior es un proceso. Puede ir Dios haciendo cosas, como cuando usted va abriendo una cebolla y va quitando capas. Puede ir Dios limpiando aspectos de mi vida, pero es un proceso de toda una vida. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo en uno de sus diarios decía que a sus 70 y pico de años se levantó un día llorando. Y dijo, ¿pero por qué lloro? Se fue al Santísimo, se fue al Sagrario,
a tener un coloquio. Él tenía un coloquio personal, una relación muy íntima con Jesús Eucaristía, y le preguntó a Jesús, ¿yo por qué estoy llorando? Y le recordó una situación que le pasó cuando tenía 5 años, y fue que sus padres lo dejaron solo en la casa mientras ellos iban al mercado. Vivían en el campo, ellos fueron al pueblo a mercar y lo dejaron en la finca encerradito. Y él se llenó de pánico y de miedo y lloraba. Y en ese momento, como 70 y pico de años después, Dios, Jesús, lo estaba sanando de eso, él estaba llorando. Ya no es un llanto de angustia cuando uno lo hace en oración, sino que es un llanto de desahogo y de sanación interior. La sanación interior es un proceso. Yo te invito a que inicies este proceso. Vamos a iniciar este proceso, pero depende de ti. No es Padre, ore por mí, Padre, haga. No, no, usted inicie el proceso a través de la Eucaristía, a través de la confesión, los sacramentos para hacer este proceso, a través de la oración y como les dijimos, como les dije hace un rato, a través de la palabra de Dios, como dice el libro de sabiduría, que es sanación y que es medicina. Eucaristía, confesión, sacramentos, palabra de Dios, oración y el espacio comunitario. Entonces vamos a iniciar nuestro itinerario de salvación. También me puedes escribir si quieres a través de las redes sociales, me buscas en Instagram o Facebook Padre Rodolfo Londoño y si puedo pues te resolveré algunas dudas. Invito a César pues para que entremos en el espacio de oración, ya podemos activar tu cámara César y vamos a hacer el espacio de final, unos minuticos de oración. Amado Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesucristo y en la fuerza del Espíritu Santo nos colocamos en tus manos. Tu palabra dice, Señor, que el amor echa fuera el temor. Y el amor eres tú, Señor. Mira, Señor, los que están con miedos, con inseguridades, con angustias en estos tiempos de pandemia, que tienen que enfrentar a este gran gigante que vocifera a través de los medios de comunicación y que se cree más poderoso que Dios. Tenemos que reafirmar la verdadera imagen de Dios. Un Dios que camina con nosotros, un Dios que nos sostiene, un Dios que no nos deja solos, un Dios que nos ama. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando le preguntaban a San Pablo que cómo hacía para enfrentar las vicisitudes y circunstancias de la vida, decía, yo sé en quién he puesto mi confianza. Mi confianza está puesta en el Señor. Dile, Señor, hoy mi confianza está puesta en ti. Aunque el gigante se encuentre allá, yo no temeré, porque tú me sostendrás, Señor. Como David, no tengas miedo al gigante. Ten miedo a estar lejos de Dios. Ten miedo a no llenarte de la presencia de Dios. Ten miedo a estar alejado del Señor. Eso sí nos debe generar miedo. Pero mientras Dios esté con nosotros, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Por qué tengo miedo? Porque tengo un Dios lejano. Y tengo un Dios lejano no porque Él sea lejano, sino porque yo mismo me he alejado de Él. Acércate a Él y deja que Él llene los vacíos, que sane las heridas y que rompa las cadenas. Él es tu luz y tu salvación. Dile, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Si Dios está conmigo, su vara y su callado me sostendrá. Confianza, mi confianza está puesta en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor. ¿A quién debo entregar mi corazón? ¿Quién debo entregar mi corazón? Que tu corazón no dependa de muletas. No le des tu corazón a personas, que las personas fallan. No le des tu corazón a cosas, que las cosas se acaban. Tu corazón no puede depender de circunstancias porque las circunstancias cambian. Que tu corazón sea de Dios, porque el único que puede llenar tu corazón es el amor de Dios. Dile, Señor, tú eres mi luz, tú eres mi salvación, como dice el libro de Isaías. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré.
Amparo de mi vida es el Señor. Amparo de mi vida es el Señor. ¿A quién debo entregar mi corazón? ¿A quién debo entregar mi corazón? Dile: confianza yo tendré en ti, Señor. Dile: confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. no temeré, Señor. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. No temeré. Yo confiaré. Yo confiaré. No temeré. No temeré. Yo venceré. Yo venceré. Yo confiaré. Yo confiaré. No temeré. No temeré. Dile: confianza. Confianza yo tendré. Pasa sanando, Mi armadura Señor. Llenando todo cargaré. vacío, Señor. Si Sanando contra mí toda se herida. levanta una Rompe guerra, las cadenas que yo atan a tus hijos, venceré. Señor. Quita todo miedo, Señor. Llena con tu amor, Señor. Confianza yo tendré. Que tu amor Mi sane, armadura cargaré. Señor. Que tu amor libere, Si Señor. contra mí se levanta una guerra, yo venceré. No temeré. Que tu amor, Señor, llene cada área y rincón de nuestras vidas. Cierra tus ojos y deja que el amor de Dios te inunde en este momento. Desde este sagrario aquí en la parroquia San Clemente Romano en Madrid, que salgan rayos de misericordia y de amor, que llenen los vacíos de tu corazón, que sanen las heridas que hay de tu pasado y que hoy puedas sacar a la luz todos esos dolores que tienes y dejar entrar el amor de Dios, que te dé esa seguridad y esa fortaleza que tal vez no te dio papá o mamá, que tal vez algún evento doloroso hizo que incrustaras en tu corazón ese miedo, ese temor. Hoy tienes que saber ese elemento o situación del pasado, pero sí puedes cambiar el hoy de esa situación, dejando ir a Dios a sanar esa herida. Eso influye, pero no te determina, porque tenemos un Dios que es poderoso, es el mismo ayer, hoy y siempre. Llena todo vacío, regala tranquilidad. Hoy te tienes que sentir tranquilo, tranquila, segura, porque Dios está contigo. Tienes un Dios que camina contigo. No estás solo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos sentimos acompañados, porque hoy tú quitas nuestros temores y los llenas con tu amor. Dios me ama. Dilo: Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Aunque haya lo que sea, Dios me ama. Dios me ama. Y Dios es más grande que cualquier dificultad. Dios me ama. Dios me ama. Cántaselo. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Dios me Dios me ama. ama. Mi Dios me ama. 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 Mi Dios me ama. Que esta bendición recaiga sobre todos ustedes con poder. Dios mismo quien los bendice en este momento. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén, amén, amén.